qué son los fondos indexados para vosotros y cuáles son las principales ventajas de los fondos indexados. ¿Por qué incluir los fondos indexados en una cartera de inversión puede aportar? Muy bien. Si os parece, se la cojo yo, y luego comenta Manuel. Sí, sí. A ver, para mí, la creación o la invención, ¿no?, de los fondos indexados es una de las mejores innovaciones financieras que ha habido en muchísimo tiempo. Normalmente, innovación financiera siempre ha venido con problemas después. No sé si os acordáis de los años 2008, 2007, ¿no?, con todos estos productos complejísimos que había, el apalancamiento, todo esto. Pero por contra, los fondos indexados han permitido dos cosas. Uno, poner la diversificación al alcance de todo el mundo con un coste muy bajo. Entonces, esto, que quizá pueda parecer una trivialidad, es algo importantísimo, porque hasta hace 10 años, básicamente los instrumentos que tú tenías para invertir eran básicamente inversión directa, con lo cual pues era muy difícil diversificar, ¿no? Si estás invirtiendo en acciones directas o en bonos directos, es muy difícil diversificar. Si querías diversificar, entonces pues tenías que acudir a fondos, pero todos ellos, vamos, la inmensa mayoría tenían comisiones muy, muy altas. Entonces podías diversificar, pero el coste de la diversificación era enorme, ¿no? Y bueno, pues esto se ha solucionado con los fondos indexados. Los fondos indexados te permiten conformar una cartera extremadamente diversificada a un coste muy bajo y global. Por tanto, yo creo que una gran parte de las carteras o de la cartera de una persona, de un inversor, tiene que estar mayoritariamente formado por fondos indexados. Y luego, si quieres, en la parte del play money, ¿no?, que es la parte de la inversión, siempre tiene una parte lúdica, ¿no? Pues ahí ya puedes hacer o inversión directa o fondos de gestión activa o lo que quieras, ¿no? Pero en fin, o sea, diversificar con bajos costes es sin duda una de las mejores invenciones que ha traído la innovación financiera a través de los fondos indexados. Y ahí, además, bueno, ahí tendríamos que entrar, de hecho, luego lo vamos a hacer, en ese eterno debate de si la gestión activa aporta valor o no a la hora de invertir y gestionar las carteras. No sé, ¿nos podías plantear tú, Manolo, en qué momento decides incorporar fondos indexados a tu cartera? ¿Qué objetivo le das a esa parte? ¿Cuál es la principal diferencia con respecto a lo que buscas con la gestión activa? Sí, bueno, a ver, yo empecé con fondos indexados en 2013. Por aquel entonces aún no había indexados al MSCI World, que llegarían a mediados de 2014, cuando llegó el primer fondo Amundi y MSCI World vía el supermercado de Renta 4. Amundi estaba, pero aún no tenía un fondo, digamos, global. Y bueno, empecé con el tema de fondos indexados después de leer a Bogle. Leí sus dos libros, el de Invertir con sentido común y el pequeño libro para invertir en fondos de inversión con sentido común. Todavía los compré en formato electrónico en Amazon y todavía estaban en inglés, que aún no estaban traducidos, porque bueno, en 2013 aún había muchas alternativas en indexación en España. Me refiero en fondos. Por eso también me llama un poquito la atención la gente que habla y que parece que ha nacido indexada, cuando hasta hace 6 años no existía la posibilidad de una indexación al MSCI World vía fondos, no así vía ETFs, en España. ¿Por qué los incluyo en mi cartera? Porque soy consciente de que el gestor de gestión activa no siempre va a acertar. Por tanto, tengo una parte de mi cartera en gestión indexada y otra parte en gestión activa. Sobre las ventajas de los fondos indexados, pues evidentemente que el coste es bajo, que al ser fondo y no ETF sí que puedes hacer traspasos sin pasar por Hacienda. En cambio, un ETF, si vendes y vuelves a comprar, tienes que tributar. En un fondo, pues como ya comentaron los ponentes anteriores, tú tributarás cuando te venga bien hacerlo, porque tengas que compensar plusvalías o minusvalías.
y demás. Por eso yo tengo muy poquito en ETF, intento tenerlo, la parte indexada de la cartera la tengo fundamentalmente en fondo, en un ETF. Solo tengo ETF cuando no me queda más remedio, pues por ejemplo, oro físico, no hay fondos de oro, en cambio sí que hay ETFs, bueno, ETC sería más correcto decirlo. Entonces ahí no me queda más remedio que tener un ETC, evidentemente. De hecho, bueno, en relación a esto que estás comentando, hay distintas maneras, ¿no? En la charla de antes hemos estado hablando de los ETFs, diferencias que hay. En vuestro caso, Unai, cuando creasteis Indexta, tendríais varias alternativas un poco para crear las carteras, los ETFs, fondos indexados, lo que hemos estado comentando, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos para estructurar de la manera que la tenéis hoy en día y cómo ha ido evolucionando? Sí, inicialmente, efectivamente, cuando estábamos en el proceso de autorización, ¿no? Que en España estos procesos son normalmente largos. Estuvimos aproximadamente un año desde que decidimos montar Indexa hasta que constituimos Indexa en diciembre de 2015. Entonces, bueno, pues tuvimos tiempo para pensar cuál iba a ser la propuesta. Y una de las principales cuestiones fue ver si íbamos a utilizar fondos indexados o ETFs. Nos decantamos por fondos indexados, principalmente por dos razones. La primera es la extraordinaria ventaja fiscal que, como ha indicado Manolo, tienen los fondos de inversión en España. O sea, tú puedes diferir, tú inviertes en un fondo de inversión de acumulación y mientras no sacas el dinero del entorno de los fondos, no vas a tributar nunca. Esto es una anomalía o esto es una ventaja que hay en España muy, muy fuerte y que no existe en otras geografías, Alemania, Francia. Entonces, eso por un lado. Pero el segundo es que la gran parte del ahorro en España está invertido a través de fondos de inversión. Entonces, aquellos clientes que quisieran traer su dinero a Indexa, pues si lo tenían en fondos, lo razonable es que quisieran traerlo mediante traspaso a Indexa, ¿no? Entonces, juntando esas dos cosas, ¿no? La ventaja fiscal y luego ya la inversión que ya existía en fondos indexados, pues nos decantamos en salir con fondos indexados. Acto seguido, después de lanzar, son los propios clientes que nos piden, oye, esto que habéis lanzado está muy bien, pero por favor, queremos lo mismo para planes de pensiones. Y ahí, en vez de formar carteras de buscar, bueno, lo primero que hicimos fue buscar un plan de pensiones que fuera indexado y de bajo coste, y lo que descubrimos es que no había ninguno en España. Estaban indexados los planes de ING, pero no eran de bajo coste, de hecho estaban casi en el máximo legal. Entonces lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con Caser para lanzar los planes de pensiones indexados con el menor coste, los más baratos de toda España. Y bueno, pues eso es una visión, ¿no? En el momento, y ahora se ha visto que ha sido un éxito, ¿no? Pues porque tenemos los planes de pensiones que en euros, creo que está en el primero y el tercero de su categoría que más crecen, comparándose con todos los planes de pensiones de los grandes bancos, BBV, Santander, etcétera. Y luego ya por último, una vez que estábamos en los planes de pensiones, los inversores del País Vasco nos pidieron EPSVs. Y entonces lanzamos las EPSVs indexadas de menor coste. Y bueno, ya por último, lo que vimos es que algunos clientes no querían carteras de fondos de inversión, principalmente aquellos que no se pueden beneficiar del tema de la traspasabilidad, como por ejemplo las empresas. Entonces, bueno, para empresas o para otros clientes que quieren diversificar, por ejemplo, el custodio, ¿no? Que en Indexa es Inversis Banco o CK Bank y querían pues, tener una tercera opción, lanzamos con Renta 4 un fondo de fondos el año pasado, ¿no? De tal manera que es dentro del fondo de fondos donde se hacen los reajustes y las empresas pues, que no quieren andar viendo movimientos y demás dentro de su cartera, pues les convenía esto, ¿no? Entonces hemos ido ofreciendo cada vez más profundidad de producto. Eso es, bueno, una vez comentado un poco cuál es el abanico y las distintas maneras de poder tener acceso, en la jornada de antes, en la mesa de antes, hemos llegado un poco a la conclusión de que tampoco es tan fácil como indexarse al mundo y echarse a dormir, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucha crítica con respecto a la gestión pasiva, que como que crea una distorsión en los precios y que es una gestión a través de un dinero tonto. No sé qué opinión tenéis al respecto, qué efecto puede tener esto sobre la gobernanza de las compañías.
Bueno, yo no veo claro que eso sea así. Si Apple está muy arriba, es porque los gestores activos lo han puesto muy arriba y las institucionales, etcétera, porque ha entrado mucho dinero en Apple o en Google o en Facebook o Microsoft o en Nestlé o la que sea, ¿no? Entonces, si tienen mucho peso es porque mucha gente ha metido el dinero allí, pero los índices han sido creados antes de que actuaran los gestores pasivos, porque si la cotización de Apple sube, no es porque el fondo indexado meta más dinero, sino porque ese dinero que ya tenía ha ido, al subir la cotización, ha subido el peso en el índice, pero no porque el gestor pasivo esté aportando un mayor porcentaje de dinero allí, ¿no? Así lo Yo ya veo estoy, yo. sí, no, yo estoy con Manuel. Ahí, o sea, como yo lo veo, mientras hay suficiente liquidez en los mercados, y bueno, esto como se mide, pues uno puede tener dudas, ¿no? Pero asumamos que hay suficiente liquidez en los mercados como para que la fijación de precios sea buena. Entonces, son los gestores activos que están vigilando las noticias y que reaccionan lo más rápido posible a las noticias, los que están definiendo con sus compras y con sus ventas el precio de los activos. Entonces, los indexados, los gestores, aquellos que decidimos invertir a través de fondos indexados, lo que estamos precisamente racionalizando es que los precios a los cuales compramos los activos son los precios más racionales que hay ahora. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente de gestión activa que está intentando con su dinero poner el precio más razonable de estos activos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos beneficiando, no sé, los gestores indexados estamos beneficiándonos de todo ese análisis agregado que hace que el precio de los activos pues, sea el que es actualmente. Y entonces, cuando muchas veces se dice, oye, no, es que todo el dinero que está entrando en gestión indexada está desvirtuando el precio de las cosas. Entonces, bueno, si es dinero que sale de gestión activa hacia gestión indexada, para mí claramente no, sin ninguna duda. Ahora bien, si es dinero que estaba en efectivo y que está pasando a invertirse hacia gestión indexada, pues eso obviamente, si es un dinero que no estaba invertido y que pasa a estar invertido, pues eso es una presión compradora sobre los activos que de ser irracional, cosa que yo no creo, pero en caso de ser irracional, pues podría hacer que los precios subieran. Pero esto no es una característica de los fondos indexados, es una característica de los fondos de inversión en acciones de manera genérica, indexados o activos. O sea, esto no es un problema o no es una característica de los indexados, es una característica de la inversión en acciones, ¿no? Que pasa de efectivo a acciones. Entonces, en general, yo cuando ahora hay algunos clientes que me comentan, ¿no? que no se creen la subida o esta última que ha habido, que hay mucha diferencia, por ejemplo, ¿no? entre cómo va la economía y cómo van las bolsas, yo siempre respondo lo mismo, que hay muchísima información agregada en la formación de los precios y que asumir que toda esa gente que está comprando y vendiendo está en media equivocada, pues esa es una afirmación que yo personalmente, si la hiciera, pues debería tener muchos argumentos, muchos para decirla, porque estás yendo contra lo que dice muchísima gente, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir, vamos, que per se la gestión indexada no hace que los precios diverjan de lo que los gestores activos dicen, ¿no? que son los que marcan el precio. De hecho, lo hemos comentado un poco al principio, el eterno debate entre si la gestión activa aporta valor o no. En este sentido, sí que quería poner un poco sobre la mesa el tema de las comisiones, el impacto de las comisiones y la falsa gestión activa, ¿no? No sé si, Manolo, nos puedes comentar qué es esto de la falsa gestión activa, que igual alguien no lo conoce, y cuál es el impacto de las comisiones en las carteras.
Pues bueno, se llama falsa gestión activa cuando un fondo que en teoría no está indexado, en la práctica sí que está haciendo prácticamente una réplica del índice y está comprando aproximadamente las mismas acciones que el índice en unos pesos muy similares. Pero como teóricamente es activo, justifica el cobrar unas comisiones altas como si fuera una gestión activa real. Entonces, si un fondo que hace una cosa muy parecida a la indexación te cobra una comisión del 2,20, por ejemplo, pues es que evidentemente va a estar claramente por debajo del índice. Y esa es una de las cuestiones por las que la gestión activa está teniendo ahora una mala fama. O sea, yo creo que la gestión activa actualmente, y más concretamente en España, está teniendo muy mala fama por dos cosas. Y lo hace ver peor de lo que yo creo que es. Por un lado, por la falsa gestión activa generalmente dentro de los fondos bancarios, que por no quedar mal en la foto intentan no innovar y no alejarse del índice. Y luego, por otro lado, tenemos la problemática de que en la gestión independiente patria existe un sesgo muy claro de la trilogía Valor, Europa y Small and Mid. La gran parte de los gestores activos patrios sobreponderan Europa infraponderando Estados Unidos, compran acciones de valor en vez de crecimiento y empresas de pequeña y mediana capitalización en vez de empresas de gran capitalización. Es una tradición en la gestión independiente española, ya de los tiempos de Bestinver y Metavalor, y que han continuado pues toda la burbuja de spin-off value y de neovalúes actuales. De hecho, lo has comentado bastante bien. No sé si, Unai, querías añadir alguna cosa al respecto. Sí. A ver, es el análisis o la descripción que has hecho de la realidad en España, estoy 100% con ello. La gran mayoría de los fondos de inversión gestionados por bancos en realidad son falsos gestores activos. O sea, básicamente yo conozco muy bien cómo funcionan estas gestoras, ¿no? Entonces tienen unas limitaciones de cuánto se pueden diferenciar del índice, pues muy tasado, muy marcado. Entonces, esto es así. Y luego, por otro lado, lo que indicas de los independientes es tal cual. Es value, es small y medium y además es Europa, lo cual ha hecho, es una de las razones por las cuales ha habido comparan tan mal últimamente, véase los últimos años, contra una inversión en un fondo indexado global, porque Estados Unidos lo ha hecho mucho mejor y porque en general una inversión que no esté sesgada hacia el value lo ha hecho mucho mejor en los últimos años. Ahora bien, lo que sí querría decir es que el buen comportamiento o lo bien que compara la gestión indexada contra los gestores activos, que hay muchísimos estudios, pero bueno, yo básicamente la media es que solamente entre un 5 y un 10% de los fondos a largo plazo de acciones, y largo plazo voy a ser 15 años, lo hacen mejor, es decir, que el 90 o 95 lo hacen peor. En bonos es un poco menos, en bonos es aproximadamente un 80% lo hacen peor. Pero no es una característica española. Si tú coges y analizas estudios de Estados Unidos o europeos, te vas a encontrar con cifras parecidas. Y en Estados Unidos las comisiones son muchas más bajas que en España. Y allí la existencia de los closed trackers, vamos, de la fase de gestión activa, no es tan abundante como en España. Entonces, es que en realidad lo que subyace detrás de esto no es tanto la existencia de unos closet trackers o que no hay suficiente capacidad analítica o que no hay interés, ¿no?, en tomar riesgos y desviarse del índice. Lo que es que es una identidad matemática. Es que yo se lo he contado muchísimas veces, pero lo voy a volver a contar otra vez. Warren Buffett lo explicó muy bien, y es que si tú tienes en una sala y tienes, ¿no?, los oyentes de este webinar, cogemos a la mitad de los oyentes y compran todas las acciones del mundo
y la otra mitad todas las acciones del mundo también. Dejamos que pasen 15 años. Los del primer grupo se están quietitos, no hacen nada, han comprado, mantienen y dejan estar. Y los de la derecha son todos gestores activos y entre ellos se ponen a comprar, a vender, a pagar comisiones, a pagar asesores, a pagar análisis, etcétera, ¿no? Entonces, y uno mira, después de 15 años, como grupo y antes de comisiones, los dos van a tener la misma rentabilidad, fijaros, ¿eh? Y esto da igual que haya subidas, que haya bajadas, da igual, ¿no? Esto es una identidad matemática. A la derecha, en cambio, después de comisiones, en media, los que han estado pagando comisiones van a estar peor, sí o sí, porque como grupo las mismas acciones han comprado, ¿no? Entonces, ahora bien, que es cierto que dentro de los de la derecha habrá unos cuantos, unos pocos que lo van a hacer mejor que los indexados, es así, pero van a ser pocos, van a ser pocos. Y además van a ser pocos independientemente de lo buenos o malos que sean los gestores activos. ¿Por qué? Porque están pagando comisiones. Entonces, por eso mismo es un efecto global. Es algo que ocurre de manera global y es algo que se acentúa cuando haces la comparativa a más años, porque cuantos más años pones, pues más se reduce la posibilidad de tener buena suerte. Entonces, pues bueno, con esto lo único que quiero decir es que la única forma real de hacer que en media o que haya un porcentaje mayor de gestores activos que lo hagan mejor que el índice es que los gestores activos vayan cobrando menos comisiones. No hay otra. En media no hay otra. Así que, en fin, yo creo que lo mejor que puede pasar para los inversores en fondos activos es que estos progresivamente vayan bajando las comisiones. Es lo mejor que puede ocurrirles. En este sentido, y volviendo un poco, dándole la vuelta, en cierto modo, la gestión indexada también tiene parte de gestión activa en cuanto a ese asset allocation que hemos comentado también en la charla de antes, en cuanto a esa estructura de la cartera de sobreponderar un mercado por encima de otro. Ahí también hay un factor que puede aportar o no en la rentabilidad, ¿no? No sé si qué opinión tenéis al respecto en cuanto a esos comités de inversión, el acierto fallo que pueden tener puede repercutir sobre las carteras. Sí. Pues mira, si quieres, esta la cojo yo muy rápido. A ver, es totalmente así. La filosofía o digamos el principio por el cual en nuestro comité asesor guía sus decisiones es comprar el mundo con el menor coste posible. Esa es la visión. Ahora bien, luego bajar la tierra, como todo en la vida, pues el demonio está en el detalle, ¿no? Y hay que ver cómo esta idea, que es muy razonable, cómo la bajas, ¿no? Entonces, esto, pues cada uno tiene su forma de ver cómo se hace. En Indexa, aquí la inversión en acciones está muy clara. Es básicamente cada geografía va a tener el peso que le toca por el peso que tiene en la capitalización global, por eso Estados Unidos pesa tanto. Ahora bien, con dos matices. El primero es que como inversor europeo hay que tener en cuenta las comisiones que te cobran, perdón, las comisiones no, las retenciones que tienes cuando inviertes en otras geografías. Por poner un ejemplo muy claro, imagínate que como inversor europeo por invertir en Japón, el 100% del dividendo que cobras se lo quedara en Japón. Pues obviamente, aunque Japón pese un 10% en el mundo, tú como inversor europeo no querrías un 10%, porque ese 10% probablemente estará formado principalmente por inversores japoneses. Entonces, esto lo que hace, en el caso de Indexa, es que el peso de Estados Unidos pues, sea algo inferior a lo que la pura capitalización te diría. Y luego, en segundo lugar... ¿no? Más o menos. ¿Cuál, perdón? Unos 20 puntos respecto al MSCI World y 10, 15 respecto al ACWI. Teníais un 45% en Estados Unidos, quiero recordar. Así es. Sí, así es. Es básicamente, si en el MSCI All Countries Estados Unidos pesa aproximadamente un 50 y tantos %, nosotros tenemos de media un 45 en Estados Unidos. Que si haces un poco los números es... a día de hoy, en fondos de inversión, un 30% del dividendo se queda en origen.
Así que, bueno, pues básicamente te sale ese número. Pero bueno, ahí no hay no hay nada escrito a sangre, ¿no? Pero vamos, como inversor europeo, a priori te debería gustar un poco menos que Estados Unidos que como americano. Esto es, y luego, por último, ponemos un límite de diversificación por el cual nos aseguramos de que siempre, independientemente de la evolución del mercado, pues va a haber una diversificación mínima, ¿no? Y esto para renta variable. Y para renta fija, pues buscamos algo parecido pues con la mayor dificultad que tiene, ¿no? Que es que pues en renta fija hay emisiones que no salen al mercado y demás, pero bueno, básicamente lo que buscamos es pues replicar la inversión que tuviera alguien que repartiera dinero de manera, si quieres, aleatoria en el mundo en la inversión en bonos. Pues, ¿dónde va a acabar? Pues vas a tener más dinero invertido allí donde más bonos emitidos hay. Hay una crítica clásica a esto, ¿no? Que dices, no, es que inviertes en los emisores más endeudados. Digo, bueno, ¿quién soy yo? Cuando alguien emite bonos, hay otro que los está comprando. Entonces, de nuevo, cuando hay un emisor que ha metido 1.000 millones y hay otro que ha metido 10.000, pero se los han comprado, eso al final es precio de mercado, ¿no? Entonces, invertimos en renta fija también con esta misma vocación. Y esto se indexa. Y otra, por ejemplo, hay otros inversores que invierten en materias primas. Desde Indexa pensamos que las materias primas no son clases de activo porque no generan una rentabilidad per se. En fin, que cada uno tiene su librillo y es precisamente esto lo que miramos en el comité asesor trimestral de Indexa. Recogiendo el dato que comentabas, Unai, de que solo entre el 5 y el 10% de los gestores activos consiguen batir a los índices, te pregunto, Manuel, ¿realmente merece la pena buscar a este tipo de gestores que filtran? Porque a la hora de invertir en los índices estamos comprando todos los activos que componen el índice, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, aunque gran parte de los gestores activos están por debajo del índice, yo creo, aunque aún no he visto una estadística, porque no es del todo fácil hacer, que si se ponen unos cuantos filtros de sentido común, las probabilidades de acertar pues aumentan. En primer lugar, si quitamos todos los fondos bancarios, que casi siempre son de falsa gestión activa, que casi replica el índice clavándote un 2, 2,20, 2,30, pues la cosa en principio mejora. Si también quitamos todos los fondos caros, todo fondo, aunque sea de gestor independiente, que te cobre un 2%, pues automáticamente se elimina. Todo fondo de renta fija que te cobre un 1,50, pues también se elimina. Y si también quitamos el espanto de los alternativos y retorno absoluto, market neutral, long short y morralla de esa, y todos los mixtos subjetivos, porque los gestores de mixtos flexibles se dedican a dar grandes bandazos en el asset allocation y la acaban pifiando antes o después. Pues bueno, si quitamos todo eso, en principio yo creo que las probabilidades de tener una cartera decente mejora bastante. Cuando he hablado de los mixtos, ya sabéis que yo, si me habéis seguido en Rankia, yo soy muy antifondos mixtos. Me refiero a los objetivos. Si existe un criterio objetivo por fundamentales, caso de Stand Large, por ejemplo, vía PER, o porque hay un algoritmo quant detrás, como pueda ser en Impasive o en River Patrimonio, pues ahí ya es otra cosa. O si tienen unos porcentajes fijos, como los de los robo-advisors, ¿no? Por ejemplo, el que tiene Indexa en Renta 4 o como pueda ser Bailo, pues ahí ya no entraría en el pack de los mixtos chungos, digamos, ¿no? No obstante, sí que quería comentar, ante todo, que existe una excesiva complacencia en la indexación, bueno, y también en el Grow, ¿vale? Porque la mayoría de la gente que está indexada lleva muy poco tiempo indexada y no han vivido épocas malas indexadas. Os he pasado una gráfica del 2000-2013 en el IBEX, el SP500 y el MSCI World, si me la podéis ir poniendo. Sí, ¿de acuerdo? He puesto dos, una en euros y otra en dólares. Un segundito. El tema de euro y dólar también es interesante porque
casi todas las estadísticas que nos encontramos son del mercado en plazos muy largos, cuando hablamos de datos de hace 15, 20, 25 años, son casi siempre de Estados Unidos y en dólar. Algo que, y también, bueno, porque hay más estadísticas, porque el euro no existía, por supuesto, y porque los grandes autores son casi siempre estadounidenses y están muy centrados en el mercado local de ellos, ¿eh? Bueno, entonces, aquí vemos en la gráfica que hemos puesto, si empezamos por dólar, que un inversor que en dólares entrara el 1 de enero del 2000 estaría en tablas el 1 de enero de 2010, 10 años después. Y 10 años es mucho más que lo que lleva en la práctica de cualquier inversor en el MSCI World en fondo de inversión comercializado en España, porque hasta hace 6 años no existían. O no estaban a la venta en España, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sería curioso ver... Manuel, bueno, es un 33% de rentabilidad. no. ¿No? Es de 10.000 a 13.000, ¿no? Es lo que pone ahí. Ah, bueno. Sí, he dicho en 10 años. Si vale, perdón. 2 años más, aumenta, ¿de acuerdo? Vale, Entonces, vale. la primera década, hasta 1 de enero del 2010, se queda en tablas. Realmente, bueno, si hace zoom, se ve que es un 3 por un menos 0. Nada, sí. ¿Vale? De acuerdo. Y casi empatados. Y en La cambio, verdad que sí. el IBEX, tan denostado porque es una porquería y tal, en aquella época fue mucho mejor. La consecuencia es que un fondo cutre bancario que hacía una casi indexación había obtenido en 10 años una rentabilidad muy superior a la que había obtenido alguien que se hubiera querido indexar al SP500 o al MSCI World. Y si cogemos un fondo de gestión activa de aquella época digno, como pueda ser Bestinver o Metavalor, pues la diferencia aún aumenta. Pero, a ver, recordar la cifra, nos quedamos en tablas el 1 de enero de 2010, pero esto es en dólar USA. Pero yo no cobro la nómina en dólar USA y no pago la hipoteca en dólar USA, sino en euros. Entonces, si me ponéis la siguiente imagen, que es en euros, veréis que debido a la gran caída del dólar en esa época, un inversor que estuviera español, que en euros hubiera seguido el SP500 o el MSCI World, fijaros que el resultado es muy similar, justo 10 años después, el 1 de enero de 2010, estaría en torno al menos 30. Un menos 30 acumulado en 10 años. Esto es para que no nos flipemos con que compro el MSCI World y a dormir y porque seguro que en 5 o 10 años voy a estar por encima. No. Y fijaros que no me he ido al Nikkei, que la bolsa japonesa fue bastante peor. Entonces, si os fijáis, cuando se obtiene el poder recuperar el dinero, en el caso del SP500, que es la línea verde, es 12 años y medio después, en julio de 2012, bueno, se ve aproximadamente por la gráfica, aunque luego baja un poquitín, y en el World tarda un poquitín más, sería en enero de 2013. Fijaros como en enero de 2013 el SP500 vuelve a estar empatado, un 0% de rentabilidad en 13 años. Aquí la rentabilidad es en euros, si os fijáis en la parte superior derecha. Entonces, bueno, esto creo que es una cosita que tenemos que tener en cuenta cuando decimos yupi, me indexo y me olvido. No. Y he querido poner este ejemplo por la leyenda urbana de que el SP500 o el MSCI World en 10 años casi nadie ha perdido dinero. Pues no. Aquí veis que si hubiéramos entrado en 1 de enero del 2000, nos hubiéramos pegado 12 años y medio o 13 años perdiendo dinero. Estoy hablando del índice, obviamente un fondo indexado estaría un poquitín por debajo por las pequeñas comisiones y demás, que creo que es un tema que hay que tener también en cuenta, porque veo que hay mucho hipe, hay mucha alegría y mucha moda entre los 4 gatos que estamos en esto, eso hay que dejarlo claro. Lo normal es que la gente o no ahorre porque gana poco y le llega justo porque gasta más de lo que debe, o lo deje en la cuenta corriente o el IPF, o que compre lo que le ofrecen a sucursal bancaria. Eso
Cuando digo moda me refiero entre los 4 frikis que estamos en esto, ¿eh? Y bueno, creo que este es un disclaimer importante. E insisto en el tema de los 10 años porque veréis muchos artículos por ahí que dicen en el 2000 sí, la década perdida. Década no, 13 años. Lo que pasa es que como la gente siempre pone gráficas del S&P 500 en dólares, recuerdo por ejemplo un artículo muy majo de Antonio Rico de Baelo, pero la gráfica que usa también es en dólares, ¿vale? Porque todo el mundo mete siempre la gráfica en dólares, ¿eh? Lo cual me recuerda también que, bueno, hay un interesante artículo en el blog de Indexa sobre que en renta fija merece la pena cubrir divisa, que estoy de acuerdo, pero que en renta variable no merece la pena. Pues hombre, el que lleva un menos 30, pues igual en esta época no hubiera dicho lo mismo. Cierto que no existían los fondos indexados que utilizáis, no digo que hayáis hecho trampa, es que no existía ese fondo indexado en el momento en que lo cogisteis. Vuestro artículo empieza a finales de 2006, que es cuando Vanguard sacó esos fondos, o esos ETFs, no recuerdo ahora. Pero vamos, que es una cuestión que no siempre tiene por qué pasar, ¿eh? Que vale, que en principio empresas grandes que están en los índices siendo exportadoras, si se devalúa la moneda es más competitiva, con lo que pudiendo exportar mejor, ganará más y a la larga se acabará recuperando. Bien, pero que a la larga pueden ser perfectamente 13 años, ¿eh? Sí, sí. Era simplemente Oye, has dicho porque hay mucho confianza en que meto y me olvido y todo va bien. Pues a ver, no. Y eso muchos inversores recientes en renta variable, excepto los que han optado por el Value Patrio, por supuesto, que son los que les han pegado la leche, pues el resto, los de indexación o los de Grow, están súper contentos porque, bueno, en los últimos 11 años no ha habido alguna que otra caída, pues el último trimestre de 2018, febrero-marzo de este año, pero fuera de eso no ha habido caídas muy, muy grandes, ¿eh? No ha habido un drawdown muy, muy bestia en los índices, sobre todo debido al excepcional comportamiento del S&P 500 y del Nasdaq, que a su vez influye mucho en el MSCI World, porque en el caso de este índice es el 65%, al no incluir emergentes es el 65% aproximadamente de Estados Unidos, ¿eh? Oye, has dicho muchísimas hecho, cosas interesantes. Claro. Me alegro. Iba a recoger un poco lo que estaba diciendo Manolo y pasarte un poco la pelota a ti, Unai, porque es lo que estábamos comentando, ¿no? Al final no es tan fácil como indexarse y echarse a dormir. ¿Cuál es vuestra visión al respecto? Sí, mira, voy a ir por partes, porque he ido apuntando lo que ha comentado Manolo. Lo primero es acerca del filtro que has comentado, ¿no? Oye, si quito las cosas que yo sé que no van a funcionar, ¿qué porcentaje me saldría? Yo fíjate, yo creo que si se hiciera este análisis, veríamos que mejoraría algo, pero no cambiaría mucho la película. Esa es mi sensación. ¿Por qué? Porque lo que comentaba antes, ¿no? Que en geografías donde está mucho más avanzado y hay muchísimo más conocimiento sobre inversión, véase Estados Unidos, el porcentaje de fondos a priori, o vamos, que lo hacen peor que los índices, es del mismo orden de magnitud que en España o en Europa. Y allí las comisiones pues, son más bajas y allí hay más conocimiento y allí en principio pues estos fondos nefastos que aquí en España pues los tenemos, en principio allí debería haber mucho menos. Pero la verdad es que sería una cosa muy interesante de hacer. Sería un análisis subjetivo, ¿no? Porque habría que ver qué quitas, qué no quitas, ¿no? Pero es que sería interesante. Sobre el tema de la indexación y que no es, vamos, sobre el tema de dejar patentes los riesgos de invertir a través de la indexación, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que hacerlo, porque una de las, pero vamos, de la misma manera, y esto es indexación y es fondos activos, es exactamente lo mismo, es el mismo disclaimer, porque lo que no hay que pensar nunca es que un fondo de gestión activa tiene más posibilidades de librarte del piñazo, porque no es cierto. De hecho, tienes muchas menos, un 95%. Entonces, pero vamos, totalmente de acuerdo en que cuando alguien no tiene experiencia en invertir y ve que la indexación lo ha hecho mucho mejor y por esa razón decide pasar todo su efectivo a 100% de acciones, pues potencialmente puede ser un error. Por eso hay que hacer un buen perfilado, precisamente por eso. Y por eso hay que tener el peso en bonos correspondiente a cada perfil, de tal manera que cuando el mercado vaya en tu contra y ocurra, por ejemplo, lo que ha pasado aquí,
que va a pasar. O sea, no sabemos cuándo, pero va a volver a pasar otro periodo en el cual el MSCI World pues rente en euros un menos 30%. Pasará sin duda. Lo que no sabemos es cuándo. Y si tienes una parte de inversión en bonos, pues lo que va a hacer es que esa caída sea menor y sea asumible o más asumible por el inversor, sobre todo un inversor que sea más conservador, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, pero vamos, a la crítica sobre que puede estar muchos años en negativo no es propio de todos, pero es más propio de los activos, ¿no? Porque en media lo hacen peor. En lo que comentas sobre que si hubiera estado... Claro, y la alternativa, claro, esa es mi duda, ¿no? Dices, oye, cuidado, que en 10 años puede estar en negativo, en 13 o en 15, ¿no? Pero claro, ¿qué alternativa le das al cliente? ¿Hay una alternativa racionalmente mejor que decidir diversificar mucho y pagar poco? Es que a mí me cuesta, ¿no? Me cuesta darle una alternativa, que es una, no inviertes, otra, estate mirando a ver cuándo inviertes y cuándo sales. Esto sabemos que quita valor, porque esto de media, y esto en muchísimos estudios también, de media los inversores pierden entre un 1 y un 1,5% haciendo precisamente esto. Entonces no le puedes recomendar que haga eso, ¿no? Porque la estadística está en su contra. Entonces, para mí lo más honesto es decir, oye, que sepas que va a haber estos periodos, no sabes cuándo, pero los va a haber. Y eso en Indexa procuramos hacerlo mucho. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, se nos ocurrió lanzar el tema del contrato con uno mismo, que puede parecer una tontería, pero creemos que no lo es, que es, oye, yo sé que esto va a caer en algún momento y además sé que va a caer, pues damos una estimación por perfil, ¿no? Firma contigo un contrato ahora para cuando esto ocurra decir que no venderás, porque llegado ese momento pasarás miedo y tal y cual, ¿no? Entonces, con cosas como esas, pues en Indexa lo que hemos visto es que incluso durante las caídas de febrero y marzo, que comenta Manolo que no son para tanto, pero bueno, ahora porque han pasado, pero en marzo pues no estaba tan claro, ¿no? Solamente vimos un 4% de retiradas en Indexa, ¿no? Entonces, nos da la sensación de que por lo menos los clientes que tenemos en Indexa son conscientes de que estos riesgos de invertir existen y se darán. Y lo que hay que hacer pues es no dejarte llevar por el ruido, ¿no? Y de nuevo, la alternativa es intentar prever estas cosas que pensamos que es imposible, ¿no? Y luego, por último, sobre el tema de la cobertura, tienes toda la razón. Tienes la razón en que es muy diferente a largo plazo. Por ejemplo, aquí en 10 años la rentabilidad que puedes tener cubriendo o no cubriendo. Pero, por supuesto, no sabes si va a ser para mejor o para peor, ¿no? Entonces, el estudio lo que hacíamos era en términos de volatilidad. Era básicamente decir, oye, si yo cubro la parte de renta fija, reduzco mucho la volatilidad de la cartera. Y esto se entiende, porque si la volatilidad, ¿no? La variabilidad de invertir en dólares, pues es un 8% y la variabilidad de un bono es de un 3 o un 4, pues claramente si quitas el riesgo de divisa, pues reduces mucho el riesgo, ¿no? La volatilidad, la variabilidad. Pero con acciones no pasa esto. ¿Por qué? Porque el riesgo de variabilidad o la variabilidad del valor de la acción es muy superior a la variabilidad de la divisa. Entonces, y cubrir tiene un coste. Tiene un coste, pues es mayor o menor en función del par de divisas, pero lo tiene, ¿no? Entonces, por eso decidimos no cubrir. También tengo que decir que si alguien me dice, oye, no, es que yo creo que es mejor cubrir, me va a parecer casi bien también. Lo que no me va a parecer bien es aquellos que están cubriendo un rato y descubriendo lo otro, porque esto, vamos, si intentar hacer market timing con la bolsa es algo difícil, con la divisa ni te cuento, ¿no? Entonces, mientras no cambies de parecer, me parecerá razonable la parte de equities. Si decides, oye, yo cubro siempre, pues vale, cubre siempre. Pero andar cubriendo y descubriendo yo creo que es una buena receta para equivocarte. Ujú. Bueno, habéis puesto sobre la mesa temas de debate que podríamos pasarnos aquí horas y horas y me da rabia ser yo el que tenga que delimitar un poco porque estamos un poco fuera de tiempo, porque me parece que es un debate muy interesante y tampoco
tampoco quiero interrumpirlo, ¿no? De todas maneras, no descarto que igual otro día podamos sentarnos otra vez con vosotros y poder continuar con este debate. Por centrar un poco más el tiro y ya un poco en las conclusiones, Manolo, no sé si has podido estudiar las carteras de algunos robo-advisors, ¿qué aspectos destacarías, qué deben mejorar y un poco cuál es tu conclusión en cuanto a 100% inversión activa, pasiva, perdona, o si tenemos que incluir algo de gestión activa, que es al final el tema de esta charla? Sí, bueno, yo en mi cartera tengo de todo. Carteras de robo-advisor, pues sí que la he estudiado, sobre todo para el tema de planes de pensiones, por la sencilla razón de que en fondos, para mí, para alguien que está acostumbrado a operar con fondos y tal, un robo-advisor en lo que es fondos no le aporta mucho, porque yo puedo tener en MyInvestor, Renta 4, etcétera, mis fondos indexados e ir haciendo traspasos y ir haciéndome yo los rebalanceos. Entiendo que haya gente que eso no le guste y que, por tanto, el robo-advisor a él sí que le aporte valor. En cambio, como en planes de pensiones no hay hasta que llegó Indexa, no había ninguna alternativa a un coste razonable, prácticamente lo único que había, como bien ha comentado Unai, eran los ING con una comisión del 1,25, que para indexación es una barbaridad, pues sí, entonces sí que la he mirado. Y bueno, pues me parece pues lo menos malo o lo mejor. Si soy bueno y políticamente correcto, digo lo mejor, ¿vale? De acuerdo, sino lo menos malo que hay en indexación para planes de pensiones en España actualmente. ¿Qué pegas le veo? Hombre, yo siempre preferiría que lo mejor fuera las comisiones lo más bajas posibles, por supuesto. Luego, por ejemplo, también me llama la atención que los robo-advisors españoles no ofrecen la posibilidad de, por ejemplo, tener renta variable siguiendo tal cual el MSCI World o tal cual el ACWI, o que no tenga una posibilidad de renta fija exclusivamente con alta calificación, digamos, o alta o casi alta, digamos, por encima de la A, que hay gente que eso le puede gustar más porque en teoría debería haber una mayor descorrelación con la parte de renta variable. Y también me llama la atención que en general muchos robo-advisors se limitan a replicar una cartera Vogel de renta fija y renta variable y prescinden bastante o no les dan ninguno o casi ningún peso a los ETCs, como de materias primas o los físicos y similares, o a los rates, con lo cual el que sea fan del permanent portfolio de la cartera permanente de Brown o otras de ese estilo, como pueda ser Golden Butterfly, Penguin, 712, All Seasons, All Weather, etcétera, pues con muchos robo-advisors se quedan un poco huérfanos de ese tipo de carteras que aporten una diversificación estructural distinta del 60-40 o el porcentaje que sea típico de Vogel, ¿no? Y precisamente ahora ese tipo de estructuras están son algo más famosas en España debido a las iniciativas de algunos fondos que, basados en ETCs, ETFs y demás, están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Estoy pensando pues en River por ejemplo, o en Icaria, que están haciendo estas cuestiones. Ojo, también puede que debido a la importante subida del oro esté de moda por eso, que yo no digo que no. Pero vamos, así en principio de robo-advisors, eso es lo que quería ir comentando. Y por tu parte, Unai, también por ir concluyendo, ¿cuál es el factor diferencial que ofrece Indexa? ¿Cuál en vuestro servicio de gestión de carteras? ¿Qué consejos también le podrías dar a una persona que quiere formar una cartera con gestión pasiva? Bueno, las principales ventajas de Indexa, ¿no? Es, por un lado, pues estoy muy seguro de que el nivel de servicio que damos en Indexa, si no es el mejor, vamos, yo creo que es el mejor de todos los que hay ahí fuera, ¿no? Pero no porque lo decimos nosotros, sino porque vamos, los clientes opinan en terceros independientes y nos tienen muy arriba, ¿no? En opiniones, en cómo respondemos a las preguntas, etcétera. Luego, en términos de rentabilidad, pues los clientes están muy contentos también. Vamos, de hecho, es una de las principales razones por las cuales están contentos, es rentabilidad. La otra es atención al cliente. Vamos, yo creo que sí, lo decimos nosotros, lo dicen los clientes. Y luego algo estaremos haciendo bien porque, mira, justo antes había datos de CNMV que han salido, que salen trimestrales. Y bueno, ya tenemos un tamaño de cartera que es más grande que el resto de gestores
automatizados juntos, en facturación, en tamaño de volumen de clientes, volumen de activos bajo gestión. O sea, hay un claro liderazgo ahí, ¿no? de Indexa en el sector. Entonces, eso por un lado. Luego, ¿qué le recomendaría a un inversor que empieza? Entonces, lo primero que empieza es, si tiene tiempo, yo le diría que lea un poquito y le diría, para empezar, que se lea Un camino aleatorio por Wall Street. Porque yo creo que abre mucho, vamos, que pone el juego o la situación, yo creo que muy clara. Y luego le diría que se perfile, que sepa bien qué tipo de perfiles y que mire mucho cuando vaya a invertir cuál es la pérdida máxima que se espera en un plan y que eso lo pase a euros y que vea si ese nivel de euros es algo con lo que pudiera dormir. Y si es que no, pues que elija un perfil más bajo. O sea, no hay que asumir nunca que no se va a dar ese escenario. Se va a dar. Lo que no sabes es cuándo se va a dar. Entonces, eso es lo que le recomendaría, que sepa cuál es su pérdida máxima con la cual puede dormir. Y una vez que la sepa, que invierta y que no dedique mucho tiempo a ver si sube, si baja, que lo deje estar. Porque de verdad no está para nada demostrado que estar muy encima de estas cosas valga para nada. Y luego un tema sobre lo que decía Manolo, sobre rates, sobre inflación. Esto de nuevo, cada mestrillo tiene su librillo. Yo creo que en tema de rates, bueno, que aquellos que no sepan, ¿no? Que son fondos de inversión inmobiliaria, vamos, los índices globales tienen ya su peso en esto. Y ¿quién soy yo para decir que tenemos que tener un peso superior al que le asigna el mercado, ¿no? Y luego sobre temas de commodities y tal, de nuevo, yo creo que no son clases de activo. Es decir, no tienen una fuente de retorno diferenciada. Tú por tener petróleo no tienes una renta clara. Es decir, tú solamente compras petróleo como inversor financiero para vendérselo a otro a un precio mayor. Y eso, para mí, no es una inversión de largo plazo. Entonces, ya hemos visto el petróleo negativo, cosa que a mí en realidad es una cosa que todavía me sigue sorprendiendo, ¿no? Pero en el fondo, pues es una cosa que tiene un coste de ser almacenado y como no genera rentabilidad per se, pues claro, en algún momento pues te lo quites de las manos a precio negativo, ¿no? Y sobre el oro, yo siempre he tenido una posición muy, no sé si es contrario o no, pero el oro per se no genera nada. Lo único por la razón por la que puedes tener oro es para vendérselo a otro a un precio mayor. O porque creas que cuando todo vaya mal y todo el mundo desaparezca, el oro te va a valer para comprar cosas. Yo es algo que lo pongo en tela de juicio. O por lo menos no lo veo 100% seguro. En fin, pero vamos, que haya otros que lo pongan en su asset allocation en proporción a la capitalización global que tenga el oro, pues bueno, pues incluso se podría valorar.